pongas de pie, vamos a leer la porción de la palabra que vamos a estar utilizando para la reflexión de la palabra de Dios. Son 3 versículos que habíamos leído el domingo pasado, porque el domingo pasado habíamos hablado acerca de Dios como el Dios viviente que tenemos. Y quería continuar con esa reflexión. Había sido parcial el domingo pasado, ahora la quiero completar. Y vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 16. Son 3 versículos que hablan mucho acerca de nuestro Dios y acerca de Cristo Jesús, nuestro Salvador. 1 de Timoteo 3:14 dice: aunque espero ir pronto a verte. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo, su discípulo. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. O sea, acá está describiendo sobre quién está depositada nuestra fe. No hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Este versículo 16 describe el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo cuando se hizo presente sobre la faz de la tierra, y es algo que hoy estamos disfrutando. Hermanos, qué importante es cuando leemos la palabra de Dios tener la actitud correcta. Nosotros podemos leer, no sé, por decir, tres capítulos por día de la palabra de Dios. Leerlos, entender lo que dice, por ahí hacer una reflexión. Y bueno, quedarnos con eso, que seguramente nos edifica. Pero qué importante es leer esos mismos 3 capítulos teniendo en cuenta que es Dios quien nos está hablando. Es diferente. Acá nosotros podemos pensar, por ejemplo, que el que está escribiendo y el que nos está hablando es el apóstol Pablo, que le estaba hablando a Timoteo, y nosotros aprovechamos esa carta para aprender acerca de la Biblia. Pero a medida que vamos leyendo, qué importante es ver que Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y Él nos está diciendo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Primero de Él, que Él es un Dios viviente, que esta casa donde nosotros estamos es la casa de Dios. Y que esta iglesia, por el diseño y el propósito de Dios, es columna y fundamento de la verdad. Esto es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y lo hace a través de un hombre maravilloso, el apóstol Pablo, que tanto bendijo a la iglesia, lo hace a través de él. Él es el vehículo que trae la información que Dios sembró en su corazón, para que nosotros entendamos lo que quiere darnos a conocer Dios en este momento. Y después, por supuesto, habla de nuestro Señor Jesucristo. Tener presente, no sé, yo a veces me imagino que cuando leo la palabra de Dios, Él está abriendo su boca, usando sus cuerdas vocales, que por supuesto no las necesita, para que yo escuche la voz de lo que Dios me quiere decir a mí, que soy su hijo y su hija. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es leer porque tengo que leer, y otra cosa es sentarme delante de Dios, buscar la revelación del Espíritu Santo, saber de que Dios me está hablando. El Espíritu Santo me va a revelar la verdad de lo que Dios me dice, y ahí ser edificado, entrar en un proceso de reflexión, orar sobre la palabra que hemos recibido, y de esa manera
enriquecernos y sacarle el mejor provecho que tenemos a la palabra de Dios. Es maravilloso eso. Es maravilloso. Por eso, Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana la bendecimos para que sea un alimento nutritivo para nuestra alma y nuestro espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Queridos hermanos, es importante alguna vez detenernos para evaluar el propósito, reflexionar sobre el propósito que tiene la iglesia, que sabemos que es la iglesia de Jesucristo. ¿Quién fundó la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién la edifica? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la agencia que Dios dejó sobre la faz de la tierra para proclamar su evangelio. Somos agentes de bendición, elegidos por Dios, llamados por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación y también todo lo amplio que la palabra es acerca de la vida de cada uno de nosotros. La iglesia es de nuestro Dios y eso lo tenemos que tener presente siempre. Y no se trata de un lugar donde asistimos cada semana para reunirnos, no solamente porque realmente nos es grato vernos, saludarnos, charlar un ratito, por ahí orar si tenemos alguna oportunidad, sino que es el lugar donde se despliega la verdadera presencia de nuestro Dios. Yo aprendí hace muchos años atrás que tenemos que ser respetuosos en el lugar donde nos reunimos, que sé que ustedes lo son, ser lo más respetuoso posible, porque la presencia del Espíritu está en este lugar. Y el Espíritu Santo espera que les prestemos toda la atención posible, que podamos poner todos nuestros sentidos al servicio de escuchar lo que nuestro Dios nos quiere decir. Y debemos respetar la presencia de nuestro Dios, la presencia del Espíritu Santo en este lugar y prestar atención y estar atento a lo que Dios nos dice y de esa manera dejar que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Es el momento donde tenemos que despojarnos de todo lo demás que pudiera distraernos, que pudiera preocuparnos, que pudiera sacarnos de la presencia de Dios, dejar todo eso de lado. Porque estamos ahora delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece nuestra atención. Él merece nuestra atención. Así que es el espacio donde se despliega la verdad de Dios, el propósito de Dios. A medida que vamos llegando, con los primeros hermanos que van llegando, ya la presencia de Dios está en ese lugar y se va completando este espacio con la presencia de Dios. Una vez que estamos todos los que tenemos la oportunidad de venir a escuchar su palabra. Pero acá también el apóstol Pablo le fue revelado por el Espíritu Santo que la iglesia, en 1 Timoteo 3:14 que leímos recién, es también columna y baluarte de la verdad. Está hablando de la iglesia de Jesucristo, la cual revela el papel crucial que tenemos delante de la sociedad y en nuestras vidas como creyentes. Tiene un propósito esa iglesia y veamos qué es lo que quiere decir esto de que sea columna y baluarte de la verdad. Este pasaje nos invita a describir y a evaluar la importancia de la iglesia y su función en preservar y proclamar el Evangelio. ¿Qué hace una columna? Sostiene. ¿Qué sostiene? Un techo o algo que está por encima o una estatua, algo está sosteniendo. ¿Y baluarte qué es? Preservar, proteger, cuidar algo. Y eso es un poquito de entender lo que estas dos palabras quieren decir. Sabemos y lo hemos dicho que la iglesia no es una estructura física,
es la casa del Dios viviente. Y este concepto tiene un profundo y transformador sentido porque nos lleva a considerar que la iglesia no solo es una reunión, sino que es el hogar donde la presencia de Dios habita. No estamos solos, estamos con nuestro Dios presentes en este lugar. Y en su carta a Timoteo hace un llamado a entender que la iglesia le pertenece a Dios y como le pertenece a Dios debe operar bajo las normas de Dios. No lo podemos hacer como a nosotros nos parece, los tenemos que hacer de acuerdo a lo que a Dios le interesa. Por eso tenemos que reflejar como creyentes la santidad y la dignidad de cada momento de lo que vamos haciendo en esta reunión. Hoy no sé, parece que hay muchas iglesias que se reúnen y presentan un show más que la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en ese lugar. Y en la época de Pablo había muchos templos. En Éfeso, que era una ciudad muy importante de esa época, había un montón de templos que estaban dedicados a dioses inventados por el hombre. Y eran dioses que no tenían ninguna función porque eran inventados. Y ahí lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es, el Dios viviente es uno, el Dios que conocemos. Todos los demás no viven, son piedras, son madera que ideó el hombre. Y lo que acá Pablo quiere destacar es el verdadero Dios que no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que habita en su iglesia. Y esa iglesia está compuesta por todos y cada uno de nosotros, creyentes que hemos sido pecadores redimidos por la sangre de Cristo Jesús, y al unirnos llenamos este lugar y hacemos que la presencia del Señor habite en esta casa tan linda y de esa manera el Señor se pueda manifestar. Esto cambia radicalmente nuestra percepción de lo que significa congregarnos. Saben que en los templos de esa época, el que se había levantado para Diana, dicen algunos que han estudiado el tema con cuidado, que era un templo con un techo alto, brilloso, seguramente de mármol pulido y brillante, y que tenía 100 columnas todas alrededor de ese techo para sostenerlo. Y seguramente Pablo se inspiró ahí. Y dar a conocer y dar a entender que la iglesia, al reunirnos, no solo estamos teniendo un encuentro social, sino que estamos entrando en la casa de nuestro Dios, el lugar donde Él está presente, activo en medio de su pueblo, hablándonos. Y la iglesia sostiene, esa columna sostiene una verdad extraordinaria que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entender la iglesia como la casa del Dios viviente debe impactar profundamente nuestra actitud hacia el culto y a la comunión con nuestro Dios. Cada vez que asistimos a la iglesia debemos hacerlo con la conciencia de que estamos en un lugar santo, un espacio que solo nos conecta, no solo nos conecta con otros creyentes, sino que nos conecta en la presencia del mismo Dios. Por eso cuando antes de empezar la reunión sale un anuncio ahí, no sé si lo han visto, por favor apague su celular. ¿Para qué será? Para no distraernos. Bueno, sé que algunos lo usan y yo lo uso como lo tenemos para leer la Biblia, porque ahí tenemos la Biblia. Pero usémoslo solo y únicamente para eso, ni pensemos en el celular. Porque el Señor se merece toda nuestra atención y cualquier otra cosa que nos distraiga, eliminémosla. La iglesia no solo es la casa del Dios viviente, no solo es nuestra casa, sino que también está descrita como columna que soporta y como baluarte que fortaleza y defensa y protección de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién le está hablando aquí la palabra de Dios?
¿Al pastor? Le está hablando a la iglesia. O sea, lo que esta palabra nos está diciendo de que cada uno de los que estamos en este salón somos los que debemos actuar sosteniendo la verdad de nuestro Dios como soporte, el Evangelio, y tenemos que ser defensa y protección de la palabra de nuestro Dios. Ahora lo voy a ampliar un poquito más. Esta imagen poderosa los lleva a comprender la responsabilidad que la Iglesia tiene de sostener y proteger la verdad del Evangelio a través de cada uno de nosotros. Por eso estamos entusiasmados con esta capacitación que estamos haciendo acerca de cómo evangelizar. Porque nosotros tenemos que ocuparnos y ser atentos a la verdad del Evangelio. Por eso Cristo Jesús murió. Para que el Evangelio sea proclamado, sea defendido ante aquellas personas que tratan de torcernos, de torcerlo o no darle la importancia que verdaderamente tiene. Y eso lo hacemos cada uno de nosotros. Los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban rodeados de templos por todos lados. Pero la palabra de Dios, esa imagen familiar para ellos de ver templos por un lado y por el otro, columnas que sostenían esos templos, tomar esa idea, ese ejemplo que había para que la iglesia pueda responder, pero responder a través de Dios y responder a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia debemos comprometernos a ser defensores y proclamadores de la verdad. Debemos decirlo esto con libertad. Esto significa que cada enseñanza, cada acto, cada momento de adoración, cada aspecto de nuestra vida comunitaria como iglesia, el centro debe estar en el Evangelio y la verdad que nosotros revelamos. A mí me preocupa, para los hermanos de evangelismo, de adoración, me preocupa cuando las canciones no mencionan a Jesucristo o no mencionan a Dios o no mencionan al Espíritu Santo. Me preocupa. Ellos tienen que estar ahí mencionados. Porque claro, nosotros lo leemos y lo entendemos. ¿A quién le vamos a estar diciendo que tienes poder, salvas y perdona los pecados? Sabemos que es a Dios. Pero el que no lo conoce tanto, no sabe a quién le estamos cantando. Así que tenemos que estar centrados en la verdad de nuestro Dios y en lo que Él puede hacer en favor nuestro. No se trata solo de preservar la verdad para nosotros mismos y guardarla, sino de proclamarla al mundo, asegurándonos de que la iglesia sea un faro que guía a otros hacia Cristo. En un mundo en que a menudo se relativiza la verdad de Dios, la iglesia debe mantenerse firme, protegiendo y proclamando el Evangelio sin comprometer el mensaje. Sin comprometer el mensaje que encontramos en la misma palabra de Dios. Importante esto, importantísimo. Es así, ¿verdad? ¿Me están acompañando? ¿Sí? Y después el apóstol Pablo, por mandato de Dios, introduce al ministerio de la piedad. El domingo pasado les había comentado de que misterio es algo que está oculto, no porque sea oculto diabólico o que se mueva en la oscuridad. Algo desconocido. Es algo desconocido, el misterio de la piedad. El misterio es algo que no conocemos, que en el momento oportuno solamente Dios y únicamente Dios nos puede dar a conocer a través de la revelación. Y en su momento, el misterio de la piedad, un concepto que se centra en el Evangelio,
en tiempos antiguos estuvo oculto, pero llegó el momento de la revelación, y estoy hablando de la obra y la persona de Jesucristo. Y ahí Pablo describe, el Espíritu Santo le revela ese misterio a través de 6 declaraciones que él hace en la palabra que hemos leído, que describen la obra redentora de Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Ahí lo está describiendo a él. Y me encanta que hoy tengamos la Cena del Señor, porque esto es un resumen súper resumido, muy cortito, donde describe todo el panorama maravilloso y extraordinario que nuestro Señor Jesucristo llevó adelante. Atiéndanme. Habíamos leído, permítame que... ¿Me pones otra vez en pantalla el Efesios 4 que acabamos de leer al principio? Ahí dice, más adelante, el 16, versículo 16. Ahí dice el apóstol Pablo, dice, no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él, o sea, Jesucristo, se manifestó como ¿qué? Como hombre. Fue vindicado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, ahí entramos nosotros, la iglesia, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Ese es un súper resumen de lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Y estas declaraciones abarcan la totalidad de la obra de Cristo. Desde su encarnación, desde que se hizo hombre, hasta el ascenso y la glorificación en el cielo. Cristo fue manifestado en la carne. Y esto lo tenemos que creer. Hay quienes lo tienen a Jesús como un maestro, como un profeta, como alguien que vino a hacer el bien a la humanidad. Pero realmente es Dios manifestado en forma de carne, en forma de hombre, tal cual somos nosotros. Su humanidad fue tal, igual a la nuestra. Y esto se refiere a que su nacimiento fue virginal, de la Virgen María, y fue encarnado, haciéndose semejante a cada uno de nosotros. Él es nuestro representante por excelencia delante del cielo, Jesucristo hecho hombre. Y sabemos que Él vino para enseñarnos a través de esos años que estuvo sobre la faz de la tierra, enseñarnos acerca del reino de los cielos, que es lo que más le preocupaba a Jesucristo, que entendamos lo que es el reino de los cielos, y vino también ¿a qué? A morir por nuestros pecados y traernos salvación y traernos vida eterna, y es lo que hoy en la cena vamos a recordar. Pero también dice algo más. Él fue vindicado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que fue justificado, de que fue declarado inocente. Alguno debe haber pensado en la época de Jesucristo, cuando Él estaba siendo castigado, lastimado por nuestros pecados, pero por los soldados romanos, estaba siendo preparado en un juicio horrible para ser llevado a la cruz del Calvario, y algunos viéndolo en la cruz, como pensaban en su momento, algo debe haber hecho por haber estado ahí en esa cruz y morir. Porque ahí iban los malditos, no iban otros, sino que aquellos que habían cometido atrocidades en contra de la humanidad. Pero ¿qué hizo ese precioso Espíritu Santo con todo el poder de Dios? Fue al levantarlo y darle vida nuevamente después de estar muerto en la cruz. Ahí lo declaró inocente, ahí lo declaró justificado. Este es el Cristo que murió por el pecado de toda la humanidad
y ahora está vivo para traer vida a todo aquel que pudiera, que llegue a creerlo a Él. Y después dice que fue visto por los ángeles. Esta es una referencia de su resurrección y a su presencia en el cielo. Ustedes saben que cuando cada uno de nosotros morimos, vamos a ser acompañados, espíritu y alma, acompañados por ángeles, esa morada donde nuestro Señor Jesucristo nos preparó. Los ángeles hicieron lo mismo con Jesucristo. En la presencia de ángeles fue visto, y es referencia a su resurrección, a la presencia de Dios en el cielo. Y además dice la palabra de Dios que fue proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Esto refleja la misión de la Iglesia. Esto último refleja la misión de la Iglesia. Llevar el Evangelio a todas las naciones, culminando en su recepción de gloria como el Señor exaltado sobre toda el universo. Este es el misterio de la piedad. Debe ser el centro de nuestra fe, debe ser la proclamación de la Iglesia. No podemos permitir que el mensaje del Evangelio sea desplazado por filosofías humanas, por psicología mezclada con espiritualidad o por mensajes de autoayuda. No podemos reemplazarlo por eso. Porque todo esto no tiene el poder que tiene el Evangelio, que es poder del cielo, que es poder de Dios. Es lo único que transforma la vida. Mi esposa y yo somos ejemplo de haber buscado ayuda, antes de conocer a Cristo, de haber buscado autoayuda, de buscar a psicólogos, a psiquiatras y todo lo que andaba por ahí que podía traer alivio, lo tratábamos de ir a hacer y ver qué es lo que nos podía dar, porque no estábamos bien. Mejorábamos y volvíamos a caer. Hasta que llegó Cristo a nuestra vida. Y todo lo que tratamos de hacer para aliviar nuestra alma fue enormemente superado por haber conocido a Cristo. Él lo hizo todo. La obra de Cristo desde su encarnación hasta su exaltación debe ser el corazón de nuestra predicación, nuestra adoración y nuestra vida comunitaria como iglesia. Estamos, amados hermanos, llamados a proclamar este misterio al mundo, asegurándonos que Cristo sea siempre el centro de todo lo que hacemos. Y quiero darles una breve aplicación práctica. Vivir como iglesia, columna y baluarte de la verdad. Le voy a dar 3 puntos. Primero, debe cambiar nuestra perspectiva sobre la importancia de congregarnos. Debemos estar conscientes de lo que es estar reunidos en este lugar. La iglesia no es un lugar opcional para los creyentes, sino una necesidad vital de estar aquí presentes, juntos, alabando a nuestro Dios, exaltando su nombre y siendo instruidos por la palabra de Dios. Es vital. Es en la iglesia donde experimentamos la presencia de Dios de manera única. Yo vivo la presencia de Dios en mi hogar, en el tiempo de la devoción, en el tiempo de oración, en lugares que estoy, tengo un rato y oro, es especial, es lindo, pero este encuentro es único donde somos edificados en la verdad del Evangelio y en el poder de la palabra de Dios. Reaccionar, ver que hemos sido tocados por el Espíritu Santo, ver que el hermano se entregó a Cristo y todo eso como iglesia nos nutre en el área espiritual y emocional.
En la iglesia, las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Para Dios, en la iglesia, 1 más 1, ¿cuánto sería? Nuestra matemática dice, 1 más 1 es Dios. En la iglesia, para Dios, 1 más 1, ¿cuánto es? Es 1. Es 1. Porque somos uno en Cristo. Hay 2 hermanos que están charlando y Dios los mira y ve a uno solo que está charlando porque Él ve un cuerpo, su iglesia. Somos 20, hay uno, es la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Esa es la matemática de Dios. Somos uno en Cristo Jesús. Él es la cabeza y donde se reúnen 10, 20, 1000, 5000, como en el estadio vamos a estar 80.000, hay uno para Dios, que es el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende esto? Habla de la unidad. La iglesia, en Éfesos 4.1 dice, me la podés poner ahí para seguirlo, Efesios 4.1, por eso yo, dice, que estoy preso por la causa del Señor, otra vez el apóstol Pablo escribiendo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor, porque somos uno. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Somos portadores de la paz de Cristo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Fíjense, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto parece un trabalengua, pero no lo es. Dice un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, o sea, gobierna sobre todos y cada uno de sus hijos e hijas. Y por medio de todos, Él actúa por medio de todos en base a los ministerios que nos ha dado a cada uno y en todos porque cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Miren si esto no habla de unidad, de uno. Pero cada uno de nosotros pero dice, porque somos varios, uno, pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Cada cual va a ocupar una tarea diferente, coordinándonos en el trabajo, y todo lo hacemos como uno porque es para la gloria de nuestro Dios. Ahí nos repartimos la tarea para que el Evangelio siga siendo proclamado para nuestro Dios. Solo Dios a través del Espíritu Santo tiene el poder de hacer que lo múltiple y lo variado sea uno e íntegro. ¿Me escucharon? Solamente el Espíritu Santo tiene poder para hacer que lo múltiple y variado sea uno e íntegro. Solo Él puede convertir el plural en singular. Solo el Espíritu Santo puede producir unidad allí donde hay división y unanimidad allí donde hay diferencia. Solo el Espíritu Santo. Él es el gran artífice de la unidad, el único capaz de ensamblar partes dispares y diferentes en un todo armónico, armonioso y efectivo. Extraordinario. Hay alguien que quiere partir esto y que esa unidad no se dé. Y sabemos que se llama Satanás. Él va a hacer todo lo posible para dividir, separar, disgregar a la iglesia de Cristo Jesús de Nazaret. Pero no se lo vamos a permitir. Porque el Espíritu Santo reina en este lugar. El Espíritu Santo reina en este lugar.
Y no se lo vamos a permitir. Porque estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. No estamos hablando solo de una comunidad de fe. Estamos hablando de que esta es la casa del Dios viviente. No tomemos por menos lo que es la iglesia de Cristo Jesús de Nazaret. No lo hagamos. Segundo, este entendimiento nos llama a un mayor compromiso con la pureza y la santidad en nuestra vida personal y comunitaria. Santidad y pureza en nuestra vida personal y comunitaria. Si la iglesia es la casa de Dios, entonces debe reflejar la santidad de Dios en todo lo que hace. No en algunas cosas, en todo lo que hace. Cuando estamos cantando y alabando a nuestro Dios, estamos reflejando la santidad de un Dios que es todopoderoso, que mucho nos ama. Cuando estamos entregando las ofrendas en el alfolí, es un acto santo, es un acto aprobado por Dios. No es materialista lo que hacemos. No es porque hablamos porque tenemos gastos que encarar dentro de la iglesia para mantener todo esto que tenemos. Es porque estamos adorando a nuestro Dios. Lo hacemos honrando a nuestro precioso Dios. Eso significa que debemos ser diligentes en todo lo que hagamos y también en nuestras relaciones entre los creyentes. No podemos permitir que el pecado, la falsa doctrina, comprometan la integridad de la iglesia. ¿Qué dije? No podemos permitir que el pecado o las falsas doctrinas comprometan la integridad de la iglesia. Y ahora les quiero leer un párrafo de una exposición que hizo un pastor que yo considero un hombre de Dios y que realmente le encanta predicar a Cristo. Y es algo que me encanta también a mí. Y con respecto a esta de la relación entre los creyentes, le quiero leer lo que él en una exposición dio a conocer. Dice lo siguiente: uno nunca sabe cuándo va a haber un malentendido. Cuando alguien te va a mirar mal o cuando alguien te va a decir algo que te va a caer mal. Vivimos en una aventura, pero es a través de esas cosas que Cristo te está moldeando para que seas cada vez más como Él. No salgas huyendo por estas cosas, hermano y hermana, dice Él, que huya Satanás, pero no vos. Porque eso es lo que Cristo está usando para hacerte como Él. Mirá el fruto del Espíritu. ¿Es amarnos de verdad, amar a quienes te caen bien solamente? No, no es fruto del Espíritu, es fruto de la carne amar solamente a quienes te caen bien. Si amás solo a los que te caen bien, los inconversos hacen eso también, por consiguiente, fruto de la carne. El fruto del Espíritu es un amor sobrenatural, es un gozo sobrenatural, es una paciencia sobrenatural. ¿Por qué, dice Pablo, soportaos los unos a los otros, dice este hombre? Porque hay personas que nos resultan insoportables, pero por la gracia poderosa podemos soportarlos en el cuerpo, porque es el cuerpo de Cristo. Me sumé a la expresión que él hizo de todo esto acerca de nuestras relaciones entre los creyentes. Y tercero,
Vivir como iglesia, columna y baluarte de la verdad, nos impulsa a ser valientes en la proclamación del Evangelio. No podemos quedarnos en silencio cuando la verdad de Cristo es atacada o distorsionada. A veces escuchamos a través de internet o a través de amigos que tenemos en común en un WhatsApp. O sea, ustedes saben que yo me sigo comunicando con mis compañeros de trabajo. Bueno, en algún momento se los comenté y yo me declaré el capellán de ellos. Y por ahí dicen cosas que son incongruentes y yo trato de enderezarlos en lo que piensan. Y en la oportunidad que tengamos, tenemos que defender lo que es verdaderamente el cristianismo. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad es algo que está totalmente distorsionado de la manera que la mayoría de las personas la celebran. Y ahí salimos nosotros, estamos festejando, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo las Pascuas, no saben qué es la Pascua, hay que explicárselo. Y se los explico. Y tantas otras cosas. Cosas que nos rodean, que nos dan oportunidad para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes estamos llamados a defender y proclamar la verdad, eso es lo que quería decir, asegurándonos de que nuestras vidas, testimonio ahí, y nuestras palabras siempre apunten a Cristo y su obra redentora. Al hacerlo, no solo cumplimos con nuestro llamado como iglesia, sino que también glorificamos a Dios, quien nos ha confiado la preciosa verdad del Evangelio. Somos portadores de un tesoro, hermanos, y es el Evangelio de Cristo Jesús. Somos portadores. Y estamos haciendo el esfuerzo en esta iglesia. Queremos que toda la iglesia, de los 12 años para arriba, tenga oportunidades y busque oportunidades para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. A la primera capacitación vinieron 88 personas a recibir la capacitación. En el segundo encuentro que tuvimos bajamos a 56, 53. Tenemos que comunicarnos con esos 35 que no vinieron, 35 que no vinieron porque queremos que hagan y se entrenen, se preparen y prediquen a Cristo. Pero tenemos que conocer y entender que la iglesia es columna y baluarte de la verdad que es el Evangelio de Cristo Jesús. Y es algo que va a permitir que nuestra iglesia crezca en número de discípulos, que es lo que queremos ver. Hermanos, te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos. El Señor nos habló, ¿verdad? Él lo hizo. Ahora Él espera respuestas de parte nuestra. Y si en algo tenemos que reconocer o darnos cuenta, por ahí no teníamos en claro el propósito de la iglesia, no teníamos en claro el propósito y lo que Dios está esperando de nosotros. Preséntate ahí delante del Señor y habla con Dios. Habla con Él, en el nombre de su Hijo. Y si en algo le tenés que pedir a Dios fuerzas, pedirle perdón, pedirle que te ayude, pedirle que te abra puertas para predicar el Evangelio,
Pedirle a Dios que te ayude a comprender el poder de la unidad que solamente Cristo, a través del Espíritu Santo, logra, lo que sea. Habla con Él. Presentate delante del Señor. Qué importante es que ahora que vamos a tomar la cena del Señor, esa cena donde recordamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados. Un recordatorio maravilloso. Hacerlos con una entrega total a nuestro Dios. Decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez querés decirle a Dios, te doy gracias por lo que me has enseñado hoy a través de tu palabra acerca de la iglesia. No lo había tenido en cuenta. O sabía que tenía que evangelizar, pero no sabía que esta iglesia a la cual pertenezco, soy columna y baluarte de la verdad que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me distraje en otras cosas, Señor. Le di importancia a otras tareas. Y me olvidé de ese requerimiento que viene de parte tuya. Saben que cuando entendemos y hacemos una entrega total de nuestro ser, espíritu, alma, a Cristo Jesús, ahí es donde las cosas verdaderamente empiezan a cambiar. Y empezamos a ver el fruto abundante del Espíritu Santo y conversiones y reuniones hermosas. Lo son, las que estamos teniendo lo son, pero Dios puede hacer mucho más. Y no sé por qué Dios me está llamando mucho a declarar. Y miren, no importa que... Estas mañanas cuando estoy despertando tempranito, es una pequeña locura mía. Le digo en oración al Señor, yo, Carlos Hugo Braunstein, nacido el 30 de mayo de 1949, me someto al señorío de Cristo como la autoridad suprema de mi vida. Yo, Carlos Hugo Braunstein, renuncio a mi autonomía, a mi independencia de ti y me someto al señorío de mi Cristo. Y hermano, con esa declaración de corazón, y esa entrega de corazón a Dios, te va a permitir que con facilidad ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y con esa sumisión a Cristo Jesús vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo de una manera que te vas a asombrar. Con ese sometimiento a la autoridad de Cristo vas a anhelar sentarte ese día que amaneció, sentarte en tu lugar de adoración, leer la palabra y entender que es Dios el que está hablándote cuando abrís esa palabra.
Ahí no vas a dudar que la oración que estás haciendo por ser justo, por ser justa delante de Dios, te va a ser respondida. No vas a tener dudas de que cuando estás pasando por un momento difícil, por una tormenta, un desierto, como a veces decimos, situaciones difíciles, no vas a tener duda de que Dios te va a sacar victorioso y victoriosa. No vas a tener duda que Dios va a ser tu proveedor siempre. No vas a tener dudas de todo lo grande que Dios puede hacer por tu vida. Seguro que tenés aspiraciones como las tengo yo, diferentes tal vez, pero deseos, anhelos del corazón. Los deseos y anhelos que quedan en la mente, en la cabeza, pensando, sí, por ahí puedo hacer esto, aquello, ir a tal lugar, hablarle a alguien, esos quedan en la cabeza. Pero las cosas, deseos y anhelos que bajan al corazón, son las que Dios realmente atiende y escucha. Y son las que Él responde. Las que están en tu corazón y en el mío. Porque son deseos entrañables de lo íntimo de nuestro ser. Por eso no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. No me avergüenzo de someterme al señorío de mi Señor Jesús, Él siendo la autoridad suprema de mi vida. Renuncio a mi autonomía y a mi individualismo y me someto al señorío de mi Señor Jesucristo. Hacé lo mismo. Hacé lo mismo. Tal vez la idea, el concepto, el deseo lo tenés y lo haces. Pero deja que eso cale hondo en tus entrañas. Que eso verdaderamente brote de un corazón rendido a los pies de Cristo. Que cuando ves que se te plantea algo que no viene de Dios, no tengas ninguna dificultad de rechazarlo. No tengas ninguna dificultad de a eso decirle, no, esto no es para mí. Esto ofende a mi hermano, esto ofende a mi iglesia, esto ofende mi vida, esto ofende a mi familia. Fuera con eso. Porque estoy sometido a un Señor Jesús que todo lo puede y que todo lo transforma para bien. El tiempo de tempestad está ahí para que yo me pueda formar de acuerdo a la persona de Cristo Jesús. El tiempo de dificultad, el tiempo tenebroso. Como decíamos el domingo pasado, cuando ando en valle de sombra de muerte, decía David, estaba en las últimas. El ánimo por abajo, las esperanzas por abajo, las circunstancias que lo rodeaban terribles. Pero él confiaba que el Señor lo iba a sacar de todo eso. Nosotros también confiamos en eso. Confiamos que nuestro Dios, santo y poderoso, nos saca de todo aquello que sabe que nos hace mal. Pero Él va a seguir tratando y trabajando en nuestro ser interior para hacernos cada vez más semejante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y que los frutos del Espíritu que están en Gálatas 5, capítulo 5, sean realidad en nuestras vidas. Presentate delante del Señor aprobado, aprobada. Decirle, Señor, yo quiero ahora celebrar esta cena maravillosa, esta ordenanza que Jesucristo dejó. La
quiero tomar con un corazón entregado a ti, sin nada de qué avergonzarme, porque quiero honrar tu nombre y verdaderamente dar testimonio de que lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando a través de la cena es verdad en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, aquí estamos, agradecidos por tu palabra en el día de hoy. Gracias por lo que hiciste en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos y bendícenos y llénanos de tu presencia. Y si hay alguien en este lugar que aún no conoce a Cristo Jesús, alguien que se ha alejado del Señor y está en esos intentos, esfuerzos de volver a Dios, yo te quiero decir ahora que si ese es tu deseo, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Él quiere tener un encuentro contigo. Por eso ahora te invito a que reflexiones sobre esto. El hombre y la mujer es pecador, el ser humano es pecador, y eso lo ha separado a través de la historia, lo ha separado de Dios. Y Dios, sabiendo esto y anhelándonos como hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo, envió a su Hijo Jesús para morir por los pecados de cada uno de nosotros, de toda la humanidad. Y en esa muerte, por amor a nosotros, Él se llevó el pecado tuyo y el mío y de toda la humanidad. De tal manera, y aquí está la clave, de tal manera que aquel que cree que Jesucristo murió en esa cruz por sus pecados y que Jesucristo lo levantó de los muertos y se cree pecador y busca perdón de sus pecados, lo hallará en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, reconocemos que somos pecadores y le pedimos perdón a nuestro Dios, Él nos perdonará y nos hará sus hijos y sus hijas. Por eso yo quiero hacerte una pregunta. Estamos todos con los ojitos cerrados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Querés en esta hora recibir a Cristo Jesús en tu vida como el Salvador y Señor de tu vida? Si es así, levanta la mano. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Por ahí se alejó un tiempo, anduvo dando vueltas por ahí, lejos del Señor, y hoy se quiere reconciliar. Que el Señor te bendiga, jovencita. ¿Alguien más? Bien alta la mano, así los veo. Gloria a Dios. La iglesia me va a ayudar en esto. Te voy a invitar, aquellos que levantaron la mano para recibir a Cristo, los quiero invitar a hacer esa oración en la cual le declaramos a Jesús que lo queremos recibir como nuestro Señor y Salvador. Repetí esta oración en voz alta, de corazón, y toda la iglesia me va a ayudar, ¿sí? Y decimos, repetí así: Señor y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este día. Que tengo la oportunidad de tener un encuentro contigo. Gracias, Señor, gracias, porque me trajiste a este lugar con un propósito. me trajiste a este lugar con un propósito. Y ese propósito era conocerte. Y ese propósito era conocerte. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que soy pecadora. sé que soy pecador. Sé que he cometido pecados y me he alejado de ti. Pero hoy, entendiendo tu mensaje, entendiendo el Evangelio, te pido perdón por mis pecados.
Me arrepiento de mis pecados en el nombre de Jesús. Te ruego que cambie mi corazón. La sangre de Jesús, dice la Biblia, repetí, que fue derramada para limpiarme de mis pecados. Por eso, Señor, ahora límpiame con esa sangre. Límpiame más y más, Señor. Y te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de conocerte. Señor, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Señor, bendíceme. Ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a crecer a través de ella y a conocerte cada día más. Padre, esta oración la hago en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Te felicito, las felicito por recibir a Cristo como el Salvador de sus vidas. Gracias, Dios. Pueden tomar asiento.